Shabbat Shalom, hermanos. Esperamos en Yahweh que todos estén bien, que tengan buena salud y que estén en Shalom este día, honrando este día en el cual Yahweh, pues, sabemos que cesó de toda obra y nos ordenó también a nosotros santificar este día. Nosotros como pastores tenemos muchas responsabilidades y, como ustedes saben, nosotros no practicamos ninguna religión, nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia, pertenecemos a la Quejilá de Yahweh, a la Quejilá de Yahshua, donde Yahshua es la cabeza y Él es el que establece, hermanitos, las doctrinas, no las establece ningún ser humano. Eso es lo que siempre se conoce como la fe original, lo que el mismo Mesías, Yahshua, le enseñó a sus discípulos y ellos le enseñaron a las demás personas hasta el día de hoy. Entonces, queríamos comentar brevemente sobre eso porque algunos preguntan sobre grupos religiosos o religiones que ellos creen que tienen la fe original o la verdad y confunden a estas personas. Y por eso algunos caen en engaños, entendiendo que la fe original que Yahshua le dio a sus discípulos fue llevada primero a los judíos de ese tiempo, y los primeros creyentes fueron judíos, pero no todo el pueblo, porque a él lo rechazaron como el Mesías. Los líderes religiosos y las religiones que había para ese tiempo, que era el judaísmo, las sectas como los fariseos, los saduceos, los esenios, todos esos que existían, hermanito, que hay muchos más, herodianos, escribas. Entonces ellos empezaron a llevarle la verdad original que Yahshua le dio a ellos a las naciones. Entonces, con el paso del tiempo, pues estas personas de las naciones que empezaron a mezclar la verdad o la sana doctrina con paganismo, y sabemos que ahí surgió pues la religión del cristianismo, el catolicismo y todo esto, los protestantes, todo lo que ya ahora tenemos ahora, que es una mezcla. Entonces, pues muchas personas que se dan cuenta de eso ahora creen que esto es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. La quejilá de Yahshua siempre existió y existirá, y la sana doctrina también. Pero el punto es que muchos se dan cuenta de que recibieron engaño y entonces dicen, esto todo es mentira. Vamos a buscar lo original, que fue lo que de verdad enseñó Yahshua. Y en ese proceso, pues lamentablemente, ¿qué es lo que hacen? Que caen en religiones o en grupos que dicen que enseñan la verdad original y están contaminadas con paganismo también, aunque guarden los mandamientos, aunque algunos usen los nombres sagrados y aunque guarden Torah. Entonces, claro, Hasatán es listo, es un estratega y él sabe cómo hace sus cosas. Él sigue mezclando verdad con mentira, y en todo esto pues sabemos que una de las cosas que surgió, que nos preguntan a veces, es el judaísmo mesiánico, que la mayoría de ustedes conocen que existe el judaísmo mesiánico. Y el judaísmo mesiánico no es nada más que asimismo, ¿cómo se llama? Judaísmo, amados. Algunos dicen son mesiánicos, y ya con que digan son mesiánicos, y porque supuestamente guardan Torah y la fiesta, se meten ahí y siguen con ellos, y Hasatán se inventó esa trampa para apartarlos de la verdad, amados, apartarlos de Yahshua, que es lo más importante. Bueno, este judaísmo mesiánico enseña, entre muchas cosas, para engañar a las personas, que cuando Yahshua vino a la tierra, los discípulos y toda la gente de ese tiempo practicaba judaísmo. Eso es verdad, pero ellos dicen que cuando Yahshua vino a la tierra, entonces ellos se dieron cuenta que Yahshua había cumplido las promesas que había en la Torá o en el Tanaj, y de ahí en adelante ellos siguieron practicando el judaísmo, pero con Yahshua. Y ese es el judaísmo mesiánico de ahora, dicen ellos. Hermanitos, sabemos todos nosotros los que estudiamos las escrituras y tenemos el espíritu de santidad o la Ruach HaKodesh, que eso no es verdad.
sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hay evidencias de eso. Fíjense una parte que es algo corto lo que estamos leyendo. Si ustedes leen Hechos capítulo 2, cuando bajó la Ruach HaKodesh por primera vez aquí a los judíos en la tierra, conocido como Pentecostés. Pues ustedes saben que cuando sucedió este evento tan maravilloso, pues había en Jerusalén judíos de todas partes que vinieron y se nombran ahí de todos los lugares que ellos vinieron. Eran personas que practicaban el judaísmo. Y en el judaísmo practicaban Shavuot, que es la fiesta que nosotros guardamos porque Yahweh las mandó estos moedim para nosotros, no solo para los judíos. Y los apóstoles estaban guardando Shavuot también, hermanitos. Entonces ellos oyeron esto y fueron allá y sabemos todos que, los que estaban allí, que eran Pedro y los que estaban y los demás 120, no eran 120, eran los apóstoles, 120 fue antes. Bueno, el punto es los que estaban allí que recibieron la Ruach HaKodesh llamados, era porque tenían a Yahshua y habían dejado el judaísmo y estaban practicando la fe original que Yahshua mismo les enseñó, las doctrinas de Yahshua. Estos fueron y Pedro, lleno de la Rúa, les probó, según el Tanaj o las Santas Escrituras que ellos tenían para ese tiempo, que Yahshua había cumplido esas profecías y que era el Mesías de Israel. ¿Y qué sucedió? Fíjense, hermanitos, ellos dicen, después que ellos aceptan que habían hecho mal, que habían matado a Yahshua, dice, lean el capítulo 2 de Hechos. Entonces dice, así que los que recibieron su palabra, vamos a ver, antes hay algo más arribita. Bueno, vamos a leer el 38. Pedro les dijo, cuando ellos se dieron cuenta de que habían hecho mal, arrepiéntanse y sean inmersos cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Perdón de qué pecados? Bueno, ellos guardaban los 10 mandamientos y guardaban Torah, ¿verdad, amados? Entonces, aún así tenían que hacerse inmersos en el nombre de Yahshua, es lo que dice él, y recibían la Ruach HaKodesh y el perdón. Entonces, más adelante, dice en el 40, y con otras palabras, muchas más palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si ellos, hermanitos, hubieran estado bien en su religión, él no le tenía que decir a ellos esto, ¿verdad? Y miren lo que dice, así que los que recibieron la palabra que hicieron fueron inmersos y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y miren lo que hicieron después, que fueron inmersos en el nombre de Yahshua, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraban, con otras palabras, guardaban las doctrinas de los apóstoles, que es la doctrina original, la fe original que Yahshua les dio, que no tiene nada que ver, hermanito, con el judaísmo. Claro, sí, en el judaísmo guardan Torah, pero ustedes saben que el mismo Yahshua, amados hermanos, si ustedes leen los encuentros que tuvo Yahshua con los fariseos y los saduceos, Yahshua en más de una ocasión le llama que son hijos del diablo, y no lo digo yo, lo dice ahí, los que practican el judaísmo, Yahshua los llamaba hijos del diablo. Ellos no eran hijos de Yahweh, porque los que somos hijos de Yahweh somos nosotros, porque la Escritura claramente dice, cuando recibimos la Ruach HaKodesh, podemos llamarle a él Abba porque somos adoptados. Ellos no tenían la Ruach de Yahweh y tenían la Ruach del diablo. Yahshua se lo decía. A muchos no les gusta oír esto, pero es así. Esta gente era hijos del diablo. Y aunque ellos decían que guardaban Torah, recuerden que hay una parte en la Escritura que dice los fariseos y los, no me acuerdo, hablando sobre ellos, se sientan en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Era donde enseñaban ahí Torah. Dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, ¿verdad, amado? Ellos supuestamente decían tener la verdad y la tenían en la Torah escrita, pero ellos en su religión hacían lo que les daba la gana. Y en una ocasión, o más de una, Yahshua le dijo a ellos, ustedes invalidan la Torah de Yahweh. Ellos mismos le preguntaron a Yahshua, ¿se acuerdan? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, invalidando así los mandamientos de los ancianos? Y Yahshua, ¿qué le dijo?
Y ustedes, ¿por qué invalidan la Torah? Por poner por obras mandamientos de hombres. Y eso es lo que ellos han hecho siempre. Al punto que ellos, ustedes saben, en la religión del judaísmo, ellos tienen el Talmud, que es un libro escrito por ellos, que no tiene nada, no está inspirado por la Ruach HaKodesh. Entonces ellos dicen que la Torah sin el Talmud no tiene valor, porque invalidan la Torah por poner por obra esos mandamientos que tienen en el Talmud, amados. Entonces, este judaísmo mesiánico en el cual mucha gente se mete por ignorancia, pero para eso estamos nosotros, para que no estén ignorantes, para que tengan conocimiento, es nada más y nada menos que judaísmo. Ese judaísmo llamado mesiánico, que mucha gente entra creyendo que es la verdad original, no lo es. Es el primero, ustedes ven que le llaman rabino a sus líderes cuando el mismo Yahshua dijo que no llamen a nadie rabino porque ustedes tienen un rabino que es él. Una de las cosas, se cubren la cabeza con un kipá y en ninguna parte de la escritura dice que eso hay que ponerse un kipá en la cabeza. Hermanito, al contrario, la Biblia habla sobre que el hombre que se cubre la cabeza para orar deshonra la cabeza que es Yahshua. ¿Se acuerdan que lo dice? Se pone un talit para orar también, que se cubren con ese talit. Y en ninguna parte de las escrituras dice que el hombre se debe usar un talit de oración o un manto de oración. Cuando uno le pregunta, ellos llevan a uno donde cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que nuestro padre Yahweh les dijo que se pusieran flecos, ¿se acuerdan? Los flecos que le llaman también pues los tzitzit y sot. Ellos dicen que eso quiere decir que tienen que ponerse el manto para orar, porque ahí dice que se lo pusieran en el borde de los mantos, pero eso no tiene nada que ver con ponerse un manto para orar. Eso no puede ir en contra de la palabra. Entonces ellos, cuando uno le logra probar a ellos que están mal con lo que conocemos la gente como el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, ellos terminan diciendo que el Brit Hadashah no es inspirado por la Rúa, que cuando se dijo toda escritura es inspirada por Yahweh para corregir y redarguir, es solamente el Tanaj, y no quieren aceptar que lo que llamamos como el Nuevo Testamento, que llaman algunos, está inspirado por la Rúa. Pero sí siguen el Talmud y para ellos sí está inspirado. Y eso no está inspirado porque es palabra de hombre, contradice la Torah, el mismo Yahshua se lo dijo a ellos. No solo eso, hermanito, ellos practican Kabbalah. Y la Kabbalah, pues todos sabemos que es como una brujería, algo que ya, eso surgió en Babilonia, ellos aprendieron todas esas artes mágicas en Babilonia. Y entonces dicen que es el misticismo judío. Entonces la gente que practica el judaísmo mesiánico, y se lo digo porque yo conozco de eso, porque nosotros hemos estudiado y conocemos, el judaísmo mesiánico es judaísmo y sus líderes le llaman rabinos y las enseñanzas de ellos vienen del judaísmo ortodoxo, de personas que no tienen la Ruach HaKodesh, de personas que son hijos del diablo, como dijo Yahshua, que son sinagogas de Hasatán, personas que odian a Yahshua, que no quieren saber de Yahshua. Entonces están infiltrados ahí, por supuesto, para apartar a las personas de la salvación que es Yahshua. Porque todo lo que yo he conocido, hermanitos, en todos estos grupos mesiánicos, me imagino que habrá distintas creencias, porque siempre sucede. Empiezan poco a poco a decir que Yahshua no preexistió. Después que Yahshua es el hijo de José, del semen de José, que Yahshua, eso es una fábula de que nació a través de la Ruach HaKodesh o del espíritu de una virgen. Y poco a poco siguen apartando a las personas de Yahshua. Entonces, no, yo soy mesiánico, yo acepto que Yahshua es el Mesías, dicen la mayoría. Pero cuando tú lo hablas más con ellos profundamente, niegan la divinidad de Yahshua, no aceptan al verdadero Mashiach, que es el que va a traer salvación, y terminan negándolo. Muchos de ellos, muchos hermanitos, y un porcentaje grandísimo que hemos visto de ovejitas que eran del cristianismo, que era mejor que se quedaran ahí con Yahshua, aunque lo conocieran como Cristo que abolió la Torá. De ahí pasan buscando las raíces hebreas, como llaman, llegan al judaísmo mesiánico y eventualmente terminan diciendo que Yahshua no es el Mesías, que Yahshua no era divino, que Yahshua, todas esas cosas, hermanitos. Y lamentablemente están en riesgo de perder su salvación. El judaísmo mesiánico no es la fe original que Yahshua el Mesías enseñó. Es una trampa del diablo, de Hasatán, para que la gente caiga ahí y termine, hermanitos, rechazándolo a él. Ahora siguen también
Eso sí, estábamos hablando, el pastor Rafael y yo, otra de las cosas que ellos hacen, hermanitos, que ellos caen en idolatría. Niegan eso, pero ellos idolatran los rollos de la Torá. La idolatran, la ponen detrás de donde ellos hablan, no me acuerdo cómo le llaman, pero es en el mueble, pues ya mismo he olvidado todos esos términos en hebreo que tampoco son tan importantes para mí. Ponen los rollos ahí y no se pueden, esos rollos están ahí guardaditos, a veces lo abren y no la sacan una vez al año. Cuando la van a sacar, ellos se acercan, sacan los rollos, no los tocan, los agarran por abajo así. Dicen que no se le puede dar la espalda a los rollos de la Torá. Y cuando los devuelven, caminan hacia atrás, hermanito, porque no se le puede dar la espalda a la Torá. Miren, hermanito, qué ridículo es eso, nunca se vio. Eso en el primer siglo nunca se hizo. Eso ahí está las instrucciones de Yahweh. Pero mire, y los 10 mandamientos que fueron en piedra, que Moshe los agarró y hasta los tiró contra el piso. Imagínense. Eso era más sagrado todavía. Le idolatran tanto que ellos van caminando en reversa, hermanitos, porque no se le puede dar la espalda a la Torá. Y cuando la sacan de ahí, una vez al año la llevan como si fuera llevando una virgen en procesión, y todos llorando y tocando. Ay, yo quiero tocar los rollos de la Torá. Imagínense, hermanitos, idolatran más los rollos de la Torá y dicen que a Yahshua no se le puede honrar, pero sí honran e idolatran los rollos de la Torá. Imagínense, cuando eso no está en la escritura, en ningún sitio dice eso. Pero a Yahshua dicen, no, a él no se le puede honrar, a él no, pero que es el hijo de Yahweh, pero sí honran esos rollos. Inclusive cuando los pueden para leerlos, usan un apuntador, no sé si lo han visto, tienen no sé si son de madera o de metal, con un dedito así, porque no se pueden ni tocar, porque son sagrados, hermanitos. Eso ellos hacen. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante adorar esos rollos, y a Yahshua lo tienen a un lado. No, Yahshua no es el hijo de Yahweh, Yahshua no es divino, a ese no se le puede honrar. Cuando en la escritura hemos probado en más de una ocasión que desde niño se lo honró a Yahshua. Se le honró y se le adoró, hermanitos, se le adoró. Bueno, no quiero tomarle más tiempo porque era algo corto, ya llevo mucho tiempo. Pero nuevamente, entonces, como le digo, hermanito, prohíben tantas cosas porque tienen los mandamientos que ellos tienen, donde invalidan la Torá. Y todo el que cae en el judaísmo mesiánico, si no es llamado, se queda ahí. Ahora, si es un llamado de Yahshua, eventualmente Yahshua lo saca de ahí, hermanito. Pero si no, se quedan en esa trampa, en ese hoyo, y es bien difícil que salgan mientras estén ahí. Abran los ojos. Eso no es Torá. Eso es Torá mezclada con mandamientos de hombre, de estas tradiciones de esa gente. Entonces, no solo eso, ellos visten de blanco y negro y danzan y el talit. Dicen, no, es que estamos identificándonos con los judíos porque es el pueblo escogido. Miren, hermanito, los judíos no visten así. Los que visten así son los talmudistas, los que practican la religión del judaísmo. No sean ridículos. Mire, yo me acuerdo que cuando yo conocía mesiánicos, y una ocasión o dos yo visité sinagogas de estas ortodoxas, porque ellos querían, y yo para ese tiempo no era pastor, y eso hace muchos años, y ellos iban vestiditos de blanco y negro, con chalequito negro y camisa blanca y con el kippah y todo, en Shabbat, y los demás que eran judíos de sangre de verdad ortodoxos los miraban rarísimos porque decían, ¿qué es esto? ¿Cómo están vistiendo esto? Esto no, nosotros no vestimos así, ¿verdad, hermanito? Porque, claro, a la sinagoga que ellos habían ido era sinagoga de judíos ortodoxos, pero no eran hasídicos y no eran como ellos. O sea que, aún en la religión del judaísmo, amados, los que visten así no son ni siquiera todos los judíos, son los que son talmudistas. Entonces, en vez de identificarse con el amo Yahshua y de querer imitar a Yahshua en todo, en el amor y la misericordia, prefieren imitar en las danzas, en sus ropitas, supuestamente a personas que Yahshua siempre habló en contra de ellos y los denunció como hijos de Hasatán, y esos son los que llaman hermanos ellos. Ahora, si tú llamas hermanos a alguien que no acepta a Yahshua como el Mesías o que no acepta su divinidad,
lamentablemente estás diciendo que eres hijo del diablo también, porque si ellos son hijos del diablo, según Yahshua, y son tus hermanos, tú eres hijo del diablo. Yo no, yo soy hijo de Yahweh, hermano de Yahshua, y todos los que tienen la Ruach HaKodesh de Yahweh y son inmersos en nombre de Yahshua y reciben la imposición de manos, tenemos la Ruach de Yahweh, somos engendrados por el Espíritu de Yahweh, esos son mis hermanos, hermanitos, ¿verdad? Esos son los que yo amo, no esas otras personas que muchos de ustedes caen en ese error. No estamos haciendo esto para ofender a nadie, simplemente es una realidad, es una verdad y lo tienen que saber. Y los que estén en contra y no lo crean, pues verifíquenlo, verifiquen las palabras del amo Yahshua. Ahora, si ustedes quieren seguir en ese camino, pues el problema es de ustedes, pero son advertidos, ¿verdad, amados? Son advertidos. Y no están siguiendo a Yahshua. Y no están siguiendo al verdadero Yahshua. Mejor era que se hubieran quedado en el cristianismo siguiendo el Cristo que le habían enseñado, que abolió la Torah, porque por lo menos ese sí en el cristianismo lo aceptan como el Hijo de Yahweh, como un ser que preexistió y como un ser divino, que eso es lo más importante. Para Yahweh se puede decir que estén guardando Torah y se olviden de esas otras cosas, porque el mismo Yahweh en más de una ocasión lo dice que él denuncia a esta gente que practica el judaísmo que se olvidan de la misericordia, del amor, de la justicia por estar practicando esas cosas que Yahweh no le agradan, hermanitos, no le agrada nada de eso, ni que se vistan de una manera, ni que estén haciendo rituales como hacen, que si las Abdalá, que si para aquí, que si para allá, que si tener el sidur, que si orar para el este en el movimiento y leer todo en hebreo. Miren, hermanitos, eso no le va a traer salvación a nadie, eso es de la religión. Mejores cosas que esas y más importantes hacían los judíos del tiempo de Yahshua y lo siguen haciendo los judíos que practican, que de verdad son de sangre judío y no les va a traer salvación. La salvación la trae Yahshua HaMashiach. Bueno, ahora los dejo porque no quería excederme. Shabbat Shalom, que Dios los acompañe, los bendiga y pues, hermanitos, sigan adelante, sigan al amo Yahshua y no sigan a hombres ni a religiones. Que Dios los acompañe y los bendiga y denle me gusta y compartan los audios, por favor. Shabbat Shalom.